En una mesa de trabajo se están evaluando los proyectos componentes que se integran con el objetivo de lograr un beneficio común. Ante esta situación, un líder funcional presenta el plan de gestión del portafolio. A esta situación, tú como líder de proyectos expresas. Estas son las 4 respuestas. Por favor, lean las respuestas cuidadosamente y digan cuál podría ser la respuesta en el chat. ¿Listo? En el chat. Tomémonos un par de minutos. ¿Listo? Si van teniendo la respuesta, recuerden ponerla en el chat de Zoom, ¿listo? Procuren responder muy, eso sí me gusta, ¿no? Digamos que todo lo que ustedes crean, listo, muy a conciencia, ¿ok? No se preocupen que de lo que se trata eso es de esto, ¿sí? O sea, de reevaluar todo lo que tenemos. Muy bien. Tenemos Cristian, Cenelis, Madeleine, Osvaldo, bueno, Camilo. Ok. Si ven alguien más, más respuestas de pronto. Ok. Muy bien. Con el paso de las semanas, ¿no? Iremos volviéndonos un poco más estrictos con el tiempo, ¿listo? Vamos a ponernos pues como un marquito ahí de tiempo. Y nosotros tenemos que prepararnos para 1 minuto 12 segundos por pregunta máximo, ¿listo? Entonces digamos que igual, no importa. Bueno, muy bien, vamos a entender esta pregunta. ¿Listo? Esta pregunta es una pregunta que tiene que ver con lo que es en cierta medida portafolios, programas y proyectos y conceptos de planeación estratégica. ¿Listo? Lo primero que yo tengo que saber, por ejemplo, es entender muy bien las diferencias existentes entre lo que es ese tipo de elementos, ¿vale? Cuando yo hablo, por ejemplo, de lo que significa un portafolio, ¿ok? Un portafolio es la reunión, ¿ok? De proyectos, programas u operaciones, ¿sí? Es un conjunto de iniciativas que de alguna manera van a ser ejecutados en la organización para que de alguna manera lo que vamos a hacer nosotros es asegurar que dichas iniciativas puedan cumplir los diferentes objetivos estratégicos de la organización. Por ende, lo que tengo que saber, y en la perspectiva del examen, ¿ok?, es que un portafolio se integra de iniciativas, ¿vale? Que pueden ser cualquier tipo, proyectos, pueden ser subproyectos, programas, subprogramas, operaciones, pero con miras a cumplir objetivos estratégicos de la organización. Y su principal característica,
que su principal característica es que esos componentes no presentan interdependencia entre sí. Ojo, ¿listo? No presentan interdependencia entre sí. ¿Qué quiere decir? Es decir, que ellos pueden perfectamente compartir recursos, ¿ok? Ellos pueden perfectamente compartir proveedores. Puedo compartir infraestructura, ¿ok? Puedo compartir áreas funcionales de soporte, ¿vale? Ellos pueden compartir muchas cosas, pero los componentes en sí, los entregables son completamente, no tienen interdependencia entre sí. Luego, cuando uno habla de un portafolio, claro, puedo hablar de un proyecto 1, un proyecto 2, un proyecto 3, y cada proyecto puede tener su líder de proyecto, y ya está. Por otro lado, uno diría, bueno, pero entonces, ¿cuál podrá ser la diferencia con un programa? Si un programa a la vez también está formado por iniciativas componentes. Ah, bueno, la principal diferencia entre portafolios y programas es que el programa, a diferencia, sí presenta componentes, ¿no es cierto? Un programa está integrado por componentes que pueden ser proyectos, pueden ser subprogramas, pueden ser otras operaciones. Lo que pasa es que ellas son perfectamente coordinadas entre sí. ¿Okay? Ellos, los entregables entre los proyectos componentes, tienen interdependencias entre sí para buscar cumplir un beneficio común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablara de un hospital tiene un proyecto, a manera de ejemplo, de una obra civil. Tiene el proyecto de lo que es, a manera de ejemplo, la planta de médicos. Tiene otro proyecto que es la dotación. Tiene otro proyecto que puede ser la parte médica, que puede ser el equipamiento. Otro proyecto que puede ser la parte organizacional y procesos. Puede tener otro proyecto que es, qué sé yo, la parte de software y hardware. Entonces, todo eso tiene que articularse de alguna manera como un todo, que pueden ser beneficios incrementales o beneficios integrados, pero al final, si algún proyecto o componente falla o falta, pues no logro poner a generar valor el programa. Entonces, el programa está dedicado a la generación de beneficios, en cierta forma, ¿no? Es muy dedicado a la generación, y es una integración de ellos, una integración coordinada. ¿Okay? Por otro lado, yo hablo de una operación, ¿no es cierta diferencia, ¿no? Lo que es un proyecto, un programa, una operación, las operaciones ya son cosas del día a día, son repetitivas, ¿listo? Una operación es repetitiva, luego al ser repetitiva, bueno, quizá yo no tengo una ambigüedad tan alta ni una incertidumbre tan alta, siempre haré lo mismo, no son temporales, es decir, son repetitivos, entonces todos los riesgos serán conocidos, ¿ok? El nivel de información, yo sé qué tengo que hacer, sé cuándo tengo que hacer, es como una fábrica de zapatos, es como comprar papelería todos los meses, ¿ok? Bajo ese orden de ideas, si yo miro la pregunta y dice, en una mesa de trabajo se están evaluando proyectos componentes que se integran con un objetivo para lograr un beneficio común, significa que me están hablando de cuál de los tres. ¿Qué creen ustedes? Programa. Correcto, me están hablando de programas, ¿no es cierto? Entonces, si yo miro la respuesta A, la respuesta dice, el documento permitirá visualizar la interdependencia entre los proyectos componentes, ¿no es cierto? Si me dicen acá, el documento permitirá, como me están hablando aquí, que el documento es un plan de gestión del portafolio. Claro, el plan de gestión del portafolio no tiene nada que ver con evaluar la interdependencia entre proyectos componentes. Esto es un plan de gestión del programa, ¿no es cierto? Un programa sí me permite evaluar la interdependencia de componentes, pero aquí entre la pregunta me dice, ok, yo le presento un plan de gestión del portafolio, ¿no? O sea que el plan de gestión del portafolio no tiene nada que ver con esto, porque no habla de interdependencia, ¿ok? O sea, cada componente del portafolio no tiene interdependencia, ellos no se hablan entre sí. B, el documento permitirá visualizar las metas en el corto, mediano y largo plazo, por lo que es apropiado para el análisis que se está realizando. Bueno, efectivamente,
¿no es cierto? Efectivamente, el plan de gestión del portafolio permite observar las metas en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, me permite evaluar cómo las iniciativas que componen el portafolio se van a ejecutar dentro. Es como el pipeline, ¿sí me entienden? O sea, las metas, los proyectos en el corto, medio y el corto plazo. ¿Listo? Está ahí. Pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando acá. Porque acá me están hablando de programas. Ese tipo de preguntas es muy común en el examen, ¿vale? Es muy común. A veces, como quien dice, miren, ¿cómo así? Me están hablando de portafolio, pero a la vez de programa, pero ¿cómo es? Sí, por eso la lectura tiene que ser clave, porque uno podría decir, bueno, puede ser B, porque el documento permitiría visualizar las metas en el corto, medio y largo plazo. Claro que sí, me están hablando de un plan de gestión de portafolio, pero esta propuesta no le da respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Entonces yo diría, bueno, mire, el documento a tratar, ¿no es cierto? Me dicen a mí, tú como líder de proyecto expresas, ojo, el documento a tratar debe ser el plan de gestión del cronograma, perdón, del programa. Que ahí usted sí va a encontrar de alguna manera cómo se integran, ¿ok?, los proyectos componentes de cara a que, pues, a lograr un beneficio común. Miremos la D, dice, el documento a tratar debe ser el plan de gestión del proyecto, pues me están hablando de las fases que lo integran. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el plan de gestión del proyecto, ¿no?, habla de que de alcance, tiempo, costo, cronograma y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Por lo tanto, claramente, ¿qué? La respuesta sería que, efectivamente, la C. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esta pregunta? ¿Inquietudes con proyectos, programas, operaciones? ¿Se aterrizó mucho más la definición para todos? Ok. Muy bien. Entonces, ojo con eso, ¿no? Portafolios interdependientes. Programas, coordinación. ¿Listo? Coordinación de entregables. Muy, muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Ok? Digamos que no permitan que pase si alguno tiene una duda, ¿vale? Si hay alguna duda, de una. Pum, Andrés, no entiendo esto. Vení, Andrés, no entendí esto. No se preocupen, digamos. ¿Listo? O sea, pregunta número 2. Nos dice esta pregunta. Un líder de proyecto ha estado trabajando en un proyecto durante 6 meses. En medio del proyecto, el patrocinador le ha solicitado el último reporte de estado del proyecto. A la semana siguiente de reunirse con él, evidenciando su inconformidad, puesto que el informe no incluía lo que el patrocinador había solicitado, ¿no? Como quien dice, oiga, yo le presenté un reporte al sponsor y el sponsor dijo, ¿esto qué? Yo no pedí esto. ¿Sí? Yo pedí un informe ejecutivo, a manera de ejemplo, ¿no? El líder de proyecto debe revisar de inmediato lo sucedido. ¿Qué documento debería ser revisado de inmediato? ¿Ok? Entonces aquí es un tema interesante porque cuando me dicen a mí este tipo de afirmaciones como de inmediato, ojo para el examen, es muy importante que ustedes entiendan que hay diferencias entre cuando me dicen de inmediato es ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero no siempre es en cierta forma lo mejor, ni lo mejor es lo primero, ¿no? O sea, digamos que ese tipo de palabritas claves hay que entender. ¿Okay? ¿Qué creen ustedes? Dice A, registro de interesados. B, plan de gestión de las comunicaciones. C, mapa de canales e interdependencia en la comunicación. D, análisis de los interesados. ¿Qué creen que podría